Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción. Presentan Diálogo. Aquí estamos nuevamente en nuestro programa Diálogo. Escríbanos, @pdiálogo, coméntenos para poder servirlos a ustedes. De eso se trata. Estamos con los alumnos de comunicación audiovisual, siempre muy preocupados de tener un buen programa. Y hoy día tenemos un tema realmente interesante, diría yo, de servicio público al 100%. Está con nosotros ni más ni menos que la doctora Claudia Villalobos y la enfermera universitaria Daniela Lagos. Ellas en el Hospital Regional y en el Hospital Higuera trabajan, le dedican todo su tiempo profesional y humano también, ni más ni menos que al procuramiento de órganos. Y vamos a hablar justamente sobre eso, sobre el trasplante de órganos. ¿Cómo está, doctora? Bien, muchas gracias por ¿Cómo está, estimada enfermera? Bien. Bien, muchas gracias. Bueno, las dos son profesionales de la Universidad de Concepción, una es de Concepción, la otra de Talcahuano, y son personas que le han puesto todo su corazón a este tema. ¿Por qué no nos cuenta qué es lo que hace usted en la práctica? ¿Cuáles son sus áreas de trabajo como encargada de procuramiento de órganos del hospital? Yo soy la jefa de la unidad de procuramiento o donación de órganos, como se conoce en general. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Procuramiento es un proceso bastante largo en que se trabaja con las familias en duelo de un fallecido recientemente. Por lo tanto, es un tema y un trabajo complejo, difícil, muy sensible. ¿Qué hacemos nosotros el día a día? Tenemos que detectar los posibles donantes, que estén con un compromiso de conciencia y con unas ciertas características. Como se puede pensar, en general, la donación, los posibles donantes, los donantes aptos, no es cualquier persona. ¿Cuáles son las y no es características? cualquier paciente. Ya. Los donantes, primero que nada, son los pacientes que fallecen y están en muerte cerebral. Por lo tanto, ¿quiénes caen en muerte cerebral? Aquellas personas que sufren lesiones traumáticas cerebrales. Ya. Estas son muy pocas. ¿Cuáles son? Accidentes vasculares en su mayoría, pueden ser hemorragias cerebrales o infartos cerebrales, o traumatismo encefalocraniano, los TEC, y en muy pocos casos patologías anóxicas como hipóxicas, como las personas que se ahogan o que se ahorcan. Por lo tanto, nuestro universo de potenciales donantes es bastante escaso, son solo esas personas. De esas personas, no todos caen en muerte cerebral, es un bajo porcentaje el que cae en muerte cerebral, que fallece por destrucción del cerebro, en el fondo. ¿Quién determina que una persona está muerta, fallecida? Yo le hago esa pregunta porque mucha gente tiene la idea, digamos, de que no siempre se está realmente muerto. ¿Quién determina eso para tranquilidad de las personas que nos están escuchando? Eso es uno de los mitos, de los grandes mitos cuando se le diagnostica muerte cerebral, que es sinónimo de muerte. En el hospital? Bueno, primero que nada es un paciente con una lesión cerebral grave. Ya. Es un trauma crítico, una gran destrucción cerebral. Primero que nada tiene que estar el antecedente, tiene que estar la imagen de esta lesión, de esta gran lesión catastrófica, y segundo, tiene que tener todos los signos clínicos de que este cerebro ha dejado de funcionar. ¿Qué es la muerte cerebral? El cerebro con todo el encéfalo en realidad, cerebro, tronco encefálico, cerebelo, todo se ha muerto. Se nos murió la computadora central de nuestro cuerpo, la que coordina todo. Digamos, Y esto da signos y síntomas. Ya.
Y estos son muy claros y son evidentes. Entonces, un paciente que tiene una lesión grave, catastrófica cerebral, que presenta estos signos y síntomas de muerte cerebral, se determina que está muerta. Le realizan algunas pruebas Ya. que certifican que este paciente está fallecido. Ya. Y ¿quién certifica esto? Es el neurocirujano o neurólogo. Bueno, eso es lo que dice la ley. Eso es importante aclararlo porque se trata de una persona muerta que se certifica a través de signos, digamos. O sea, y exámenes, ¿no? Y exámenes. Y exámenes, sí. O sea, exámenes para certificar que la persona está muerta. Ahora yo quisiera preguntarte a ti, ¿cuál ha sido tu experiencia? Porque tú eres una persona que está recién empezando en un tema que tiene un grande contenido humano. Tú conversas con la familia, ¿cómo te va ahí en ese diálogo? Claro, bueno, esa yo creo que es una de las partes más difíciles de las que uno se tiene que ver enfrentada como coordinadora. Nosotros igual el tema en mi hospital hacemos como lo mismo de pesquisar donantes, y en el momento de tener certificado una muerte encefálica, que para agregar un poquitito es un neurólogo, neurocirujano y otro médico, son dos médicos los que la certifican, ¿ya? Perfecto. Eso de forma legal está establecido. Ya. Y bueno, posteriormente, desde que está certificada la muerte, uno entra a una entrevista con la familia de ese potencial donante a preguntarle si cuál era la voluntad de su familiar antes de fallecer en cuanto a la donación de órganos, a favor o en contra de esta, y si esa familia va a respetar o no esa voluntad. Y claro, ahí es la parte difícil, donde uno se enfrenta a todos los mitos que tienen, a todas sus dudas, al proceso. Pero ¿cuáles son las dudas más importantes que tienen? Por ejemplo, bueno, yo quizás es corta mi experiencia en esto, pero me he podido dar cuenta de que las dudas principales son, por ejemplo, la distribución de los órganos. Creen que la distribución de los órganos no es desigual, que los órganos se van para los más ricos, para los familiares de los ministros. Entonces, esa es una duda que en ese ratito uno es difícil darles vuelta porque su creencia, porque claro, ellos creen que uno está haciendo lo posible por conseguir ese órgano. Y también el tema de la muerte encefálica, que a veces ven que, no sé, pues esa persona está calentita todavía, que está respirando, pero ahí uno tiene que explicar que en verdad es el ventilador el que está haciendo ese trabajo, que son las drogas. Órganos vivos en personas muertas, en definitiva. Exactamente. Ahora una pregunta, ¿por qué no aprovechan ahora de explicarle a las personas cuáles son los criterios de entrega de órganos? Porque hay criterios. ¿Cuáles son los criterios para evitar un poco lo que decías tú, de que piensan que van a ir solamente a algunas personas? ¿Cómo funciona el listado de receptores, etcétera? En Chile existe una lista de espera donde cada centro inscribe a sus pacientes que ya están estudiados, que están en condiciones para recibir un órgano, para soportar la operación, etcétera, y que califican, digamos, que cumplen todos los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos, doctora? Bueno, primero tener insuficiencia del órgano a trasplantar, es decir, riñón, que el riñón ya no funcione y esté en diálisis, o que tenga una insuficiencia renal muy avanzada, que uno sabe que va a ir que va a evolucionar luego a diálisis. En hígado lo mismo, órganos que están con falla y que van a ser incapaces de mantener vivo al paciente. En riñón es uno de los órganos que, a pesar de que los riñones ya no funcionan, existe la diálisis, existe un tratamiento sustitutivo alternativo. Claro. No así en hígado, corazón, pulmón. Hay algunas máquinas, claro, que pueden transitoriamente suplir la función de este órgano, pero ahí es más claro la necesidad de un trasplante. ¿Y cuál es el criterio, doctora, para estar? Porque es una lista única en todo el país. Sí, por lo que entiendo, cada centro de trasplante, ya sea privado o hospitalario público, inscribe en su lista de espera en el Instituto de Salud Pública, ISP. El ISP es el que tiene todo el listado a nivel nacional. Cuando llega un donante, y este Instituto de Salud Pública hace los exámenes, por decirlo así, el mapa genético de este paciente que espera un riñón. Cuando se presenta un donante, estudian a este donante, lo cruzan con la primera compatibilidad es el grupo sanguíneo. O sea, tiene que ser el mismo grupo. Primero es lo terapéutico, por así decirlo. Y si hay dos personas que tienen el mismo grupo, que las dos primero es la primera compatibilidad que te dan el mismo grupo sanguíneo, que eso es lo más básico. ¿Ya? Y en segundo lugar,
es el mapa genético, los otros genes y anticuerpos lo cruzan con los que están en lista, y el que sea más parecido a ese se lo asignan. Y esto no es a la ligera. Si nosotros, lo que sí entiende toda la gente, que si a alguien le ponen una transfusión de un grupo distinto al de la persona reacciona y se puede hasta morir. En el caso de un trasplante es muy parecido. Si uno dice, no, yo quiero que Pedrito reciba este riñón porque este es mi regalón, así que el próximo donante va a ser para Pedrito, imposible. Imposible, porque si no son compatibles, es un flaco favor, porque Pedrito, si no son compatibles genéticamente, digamos, por anticuerpos, por histocompatibilidad se llama esto, va al rechazo, y el gran riesgo es que este rechazo es tan intenso que el paciente tiene el riesgo de fallecer. Ahora, ¿qué es lo que pasaría, por ejemplo, si hay dos pacientes que son histocompatibles? Porque eso puede pasar, y el órgano, por ejemplo, está disponible en Punta Arenas, por ejemplo. ¿Hay un criterio de compatibilidad también geográfica o no? Se consideran todas esas variables. Ya. Hay una consideración en cuanto a variables más pequeñas, como por ejemplo tamaño, por ejemplo el tiempo en lista de espera, y el lugar geográfico donde está la persona. Igual. Dentro de la lista de espera los pacientes tienen puntaje. Claro. Perfecto. Por antigüedad. No es lo mismo un paciente que espera un mes al que lleva 10 años. El que lleva 10 años tiene un cierto puntaje extra, obviamente por su tiempo de espera. Los niños menores también tienen un pequeño puntaje extra. Y así por ciertas urgencias médicas, la urgencia médica también es una urgencia, pero hay algún puntaje extra. Y en cuanto al problema geográfico, nuestro Chile es tan largo, es complejo, que obviamente se va a privilegiar al centro más cercano. No se puede mandar un órgano de Punta Arenas a Arica, porque es determinante y muy importante el tiempo que pase el órgano fuera del cuerpo de este donante fallecido. Mientras más tiempo pase fuera, se va echando a perder, lo que nosotros llamamos isquemia, y por lo tanto lo que se pretende es minimizar los tiempos de isquemia lo máximo. En el fondo, el cuerpo de una persona fallecida que está en muerte cerebral es como una incubadora de estos órganos para nosotros. O sea, los mantiene. ¿Por qué? Porque se mantiene con flujo sanguíneo, con circulación. ¿Y qué significa esto? Que se mantiene con oxígeno, con glucosa, con alimentos. ¿Cuánto tiempo acontece eso? ¿Durante cuántas horas? Es muy variable, depende de cada persona. Hay jóvenes que aguantan 2 días sin ningún problema, y hay otros jóvenes que en un par de horas, a pesar de drogas que con dosis que ya son exageradas y que son prohibitivas, a pesar de todo el esfuerzo por mantener este cuerpo fallecido, que es antinatural, o sea, es muy difícil mantenerlo en buenas condiciones. A pesar de eso, es tan variable que hay algunos que en 3 horas hacen paro cardíaco, o sea, el corazón deja de latir a pesar de todos los esfuerzos. Es muy variable, varía de persona a persona. Yo tuve una reunión hace algunos años atrás con familiares de donantes, y fue una reunión muy interesante, de hondo contenido humano, y me contaron historias. Por ejemplo, uno decidió no conocer a quién su hijo le había entregado un órgano, había tenido un accidente. Otro hizo un esfuerzo inmenso hasta que logró ubicar a la persona a la cual le había entregado el órgano, y lamentablemente se encariñó mucho con esa persona y también falleció. Entonces dijo, yo tuve que hacer dos duelos. Y otra persona está triste porque quiere saber, pero le dicen es mejor no, porque incluso el que recibió el órgano no quiere conocerlo, porque siente que puede generar una dependencia. ¿Cuál es el criterio que usan ustedes? ¿Qué es lo que ha pasado en la práctica? Bueno, la ley establece este acto como dentro de un anonimato preciso, absoluto.
Sí, Mira. La ley es, no se sabe a quién se va a donar los órganos, la familia no conoce al receptor de estos órganos y el receptor no conoce a la familia de este donante. Pero si el receptor quisiera conocerlo, por ejemplo, imagínate por una enfermedad familiar que quiere tener algunos antecedentes, tampoco podría. No, como receptor en sí, ellos no pueden, por ejemplo, no existe este acceso a esta información por la vía legal, por la vía del hospital, no está eso. Muchas veces ocurre que los pacientes empiezan a hacer averiguaciones y, claro, intentan por las suyas tratar de buscar quién fue el donante o quiénes son el receptor, pero esto es, la idea es que no sea así producto de que puede haber, por ejemplo, este tema del segundo duelo, de generar un segundo duelo para esa familia del donante, o el tema de poder, no sé, más adelante... Una dependencia. Claro, o el dinero que incluso se puede llegar a sospechar, no sé, pues la extorsión a la familia un poco. Esto a nivel internacional es anónimo. Porque eso ya está comprobado. Y esto es importante dejarlo claro, 100% gratuito, es decir, nadie podría pensar, sobre todo cuando se trata de vivo a vivo, porque hemos hablado solamente de cadáver a vivo, pero sería impensable una transacción económica con esto, o sea, eso que quede claro. ¿Qué es lo que pasa entre vivo a vivo? Porque eso no lo hemos conversado todavía. Vivo a vivo en general son, por los problemas de compatibilidad, acá en Chile se acepta hasta la cuarta grado de parentesco. ¿Ha tenido experiencia al respecto? Sí, claro. ¿Sí? Donan en general padres a hijos, hijos a padres, entre hermanos y tíos también en menos ocasiones. Hermoso eso, ¿ah? Y es el acto, una mamá que done a su hijo o un papá, puede ser un órgano doble como es el riñón y se quedan con un riñón, o un órgano único como es el hígado que donan un pedacito, por decirlo así, para un hijo menor. ¿Y cuáles son los riesgos para el donante? En general, los riesgos son mínimos, son los riesgos de cualquier cirugía, de cualquier persona que se somete a cirugía. Tenemos donantes de más de 20 años, donante vivo, que han donado un riñón a un hijo y ellos están perfectos. Hay muchas personas, algunas personas que nacen, por ejemplo, con un riñón, y el otro no, y que por hallazgo descubrieron algún día con una ecografía que tenían un solo riñón, y llevan una vida absolutamente normal. ¿Puedo hacerle una consulta? ¿Qué es lo que pasa si una persona sana quiere hacer un acto de generosidad y entregar un riñón, por ejemplo? Que no tenga ningún parentesco con nadie y que resulte que es histocompatible con alguien. ¿La ley lo permite, no lo permite? ¿Qué es lo que pasa ahí? No está permitido por ley, porque uno nunca sabe qué puede estar sucediendo por detrás de eso. Quizás es una imagen, algo que sea a través, no sé, por el mismo medio de comunicación, pero en el fondo puede haber algún tema económico surgiendo por debajo. Entonces, por eso la ley es clara, dice hasta el cuarto grado de parentesco y esposo o conviviente. Única y exclusivamente. Sí. Eso es interesante. Oye, ¿y tú podrías contarnos a nosotros alguna experiencia que hayas tenido, que te haya marcado en tu vida profesional? Bueno, es que más entrar como en experiencias puntuales es un poco complicado en este tema, pero sí, bueno, yo creo que para la doctora es lo mismo el hecho de tener un donante, de que la familia acepte esto y que ocurra hasta el procuramiento y saber que esos órganos fueron a terminar en un receptor que lo necesitaba y que su calidad de vida mejoró y que les cambió la vida en realidad o les permitió seguir viviendo, es algo que a uno la llena pero un montón. Y ver también a veces la tranquilidad de esa misma familia, de la familia de los donantes, que ellos se sienten agradecidos por haber quizás tenido la oportunidad de donar un órgano de su ser querido. Eso es súper valioso porque, claro, lo ven como que quizás es algo, mucha gente lo ve como un favor que se le está haciendo al resto, a la gente que necesita los órganos. Pero muchos no lo ven así, lo ven como una posibilidad que les ayuda al duelo, les da tranquilidad, el quizás saber que en algún lugar existe una parte de su ser querido que está por ahí y que permitió que otra persona pudiese seguir viviendo, que su calidad de vida mejorara. Eso para ellos es muy beneficioso. Y una vez a mí me tocó conversar con una
una actividad puntual que estaba realizando de difusión de todo el tema de la donación, me tocó conversar con una señora que ella habían donado los órganos de su hermana. Y ella me comentaba muy emocionada que para ella esto había sido hermoso y que le dio una tranquilidad tremenda el poder permitir que la voluntad de su hermana se cumpliera y generar todo esto. Como un sentido de trascendencia. ¿Cuántos donantes más o menos promedio hay al año en el hospital regional y en el tuyo? En el hospital regional estábamos bastante bien, incluso sobre el nivel nacional. Hasta que llegó el terremoto nos bajó mucho la cifra, paramos el programa obviamente, se nos cayó parte del hospital. Y después con el 2010, con la iniciación de esta nueva ley de donante presunto o donante universal, nos cayó más aún porque lamentablemente nuestra sociedad es un poquito compleja, sobre todo Concepción, y lo vieron como una obligación legal. Y por supuesto que dijeron a mí, nadie me obliga a donar mis órganos, así que por lo tanto... ¿Y la gente ha ido al registro civil? La gente, ¿sí? Una de las ciudades donde la gente literalmente corrió a inscribirse como no donante fue Concepción. ¿Ah, sí? Sí. Entonces nos bajó mucho la donación. Nosotros teníamos 13 al año, llegamos a tener 13, 25 trasplantes al año. Y la verdad es que la negativa familiar aumentó mucho. Lamentablemente para nosotros como equipo de donación fue bastante complejo y frustrante. Lógico. Porque la gente no asumía como causa de la no donación la ley. Esto ya se fue olvidando, ya la ley pasó, fue teniendo sus cambios. El modo de actuar a nivel nacional, a pesar de esta ley, fue que todos los equipos de donación de órganos entrevistaban a la familia y le pedían su consentimiento igual. Porque al final va a quedar, en definitiva, es la familia la que va a decidir. Por supuesto, la familia es la que en definitiva dice sí o dice no. Por lo tanto, nadie se saltó eso, se siguió actuando igual, así que la ley quedó un poquito atrás, olvidada. Sí. En general tuvieron mucho miedo del sistema de salud. Aquí, en todo Chile yo creo que es una desconfianza a nuestro sistema de salud, a pesar de que no es malo, de que es bueno, que se hacen mucho esfuerzo. Entonces esta desconfianza hace que la gente diga que no. Lamentablemente es así. Es un tema porque la verdad es muy importante. Uno ve el otro lado también, uno ve los trasplantados. Y por Dios, qué felicidad más grande. Vamos a hablar sobre eso en el segundo bloque. Muy bien. Vamos a hablar de los trasplantados y sobre todo explicarle muy bien a las personas cómo se produce el proceso desde que hay un donante hasta el resultado final, porque debe ser cosas bien rápidas. Bueno, un minuto. La verdad que este programa ha estado tremendamente interesante. Seguimos en un rato. Aquí estamos nuevamente conversando sobre los trasplantes de órganos, un tema tremendamente interesante. Escríbanos por favor a @pdiálogo y vamos a continuar conversando con la doctora Claudia Villalobos. Ella es del Hospital Regional y con la enfermera universitaria Daniela Lagos, que trabaja en el Hospital Higuera. Estábamos conversando de la desconfianza del sistema público. ¿Por qué crees tú, Daniela, que pasa eso? Bueno, yo creo que en Chile hay una desconfianza en muchas instituciones a lo largo del país. En eso está incluida el sistema de salud. Producto de muchas cosas que han surgido, los medios de comunicación, y claro, siendo un tema tan controversial además, está sumergido en toda esta desconfianza. Y sumado también al tema de mitos que existen en torno a la donación de órganos, a la falta de educación desde pequeños que nosotros no hemos recibido en cuanto a la donación, a los trasplantes. No hay una cultura en las mismas universidades donde uno debiese manejar estos temas, donde uno debiese profundizar en ellos, uno no lo ve. Uno se entera de esto ya cuando egresa, uno como enfermera empieza ahí, en las áreas de medicina, de enfermería, todas las carreras de salud. Este tema es totalmente dejado de lado, o visto una pincelada, siendo tan importante
debiese profundizar mucho más y partir desde pequeñitos, en la pre-básica, empezar a sociabilizar el tema de la donación, para así lograr tener algo como España, donde tenemos el mismo tipo de ley, donde se realiza este mismo tipo de entrevistas, pero la donación tenemos ahí un 33% de 33 por millón. ¿Y acá? Comparado con acá, que son 7 por millón. Ah, la diferencia es grande. Acá tenemos una negativa del año pasado, un 52%, o sea, desde los 123 donantes que hubieron en todo Chile, podrían haber sido 346. Entonces ahí vemos lo que significa el tema cultural acá en Chile sobre la donación. La lista de receptores, ¿ustedes saben de cuánto es? ¿Tienen alguna idea? ¿Sí? ¿Cuánto es en Chile? La lista de 60 y algo, sí. La actual, bueno, o sea, siempre va variando, pero 1.700 y algo era en total en espera a nivel nacional. Los distintos órganos. Pero distintos órganos va dependiendo. No, son muchos más, 2.500 por lo menos, muchos más. Con todos los órganos, solo sí, renal siempre es el que lleva digamos, la más frecuente. Y estos son los centros de trasplante renal, están diversos a nivel nacional por todo Chile. El resto de los órganos está centralizado más que nada en Santiago, excepto hígado, que afortunadamente nosotros lo tenemos un centro acreditado en Concepción, que es el Sanatorio Alemán. Es el único centro de trasplante hepático fuera de Santiago. ¿Y el hospital regional también o no? El hospital regional no hace trasplante hepático. Ah, solamente lo hace el sanatorio. Estamos pronto a abrir el programa de hepático, para trasplante hepático y para trasplante cardíaco. Eso ya está encaminado y ya estamos como preparándonos para el próximo año. Ah, qué bueno. Usted estuvo en España estudiando y trabajando este tema. ¿Por qué no nos cuenta cuál sería la gran diferencia que hay allá? Sí. Que hay más donante, hay más trasplante que aquí. ¿Cuál sería la diferencia? España es el líder mundial en cuanto a donación y trasplante. Ellos instauraron hace muchos años un modelo de donación de órganos con coordinadores hospitalarios, coordinadores regionales, coordinadores de las provincias autonómicas, porque ya son provincias autonómicas, con lo que sería equivalente acá a al coordinador ministerial. A nivel mundial se ha copiado este modelo y ha sido bastante exitoso. España lidera en cuanto a números las tasas de donación y obviamente de trasplante. Estaban donde estuve yo, en la provincia vasca, ya llegaron a tener sobre 35 donantes por millón de población. La cultura de donación es totalmente distinta. Los casos, las entrevistas con los familiares de algún paciente fallecido eran muy breves. Incluso a mí la primera entrevista me impresionó porque eran dos papás que se le informaba que había fallecido su hijo y los papás apesadumbrados, por supuesto, y les dicen, pero hay algo que se puede hacer para que la muerte de su hijo no sea en vano, y él puede ser donante. Los papás apesadumbrados con cabeza gacha levantan la cabeza con una sonrisa: por supuesto, doctor, pero qué bueno, qué maravilla, mi hijo va a ser donante y va a seguir viviendo en otras personas. O sea, fue una respuesta inmediata, pero automática, fue un por supuesto. O sea, estamos muy lejos en Chile de tener esa experiencia. Yo pienso que sería interesante que los propios receptores pudieran contar su experiencia, porque pareciera ser que en nuestro país el aspecto emotivo parece que tiene un valor muy superior a todos los argumentos racionales que se den. Pienso que sería interesante, ¿no? La verdad es que lo hemos hecho, ¿ah? Ah, sí, ya. El problema acá de nuestra población, y voy a ser bien dura y tajante, nuestras personas, todas quieren recibir. Nosotros hicimos una encuesta en Concepción, con Cor Bio Bio,
90%, 95% quería recibir, por supuesto, yo quiero trasplantarme, si lo necesito me trasplantaría, por supuesto. ¿Y usted, pero usted está dispuesto a donar un órgano? No, ahí sí esa que no. ecuación no funciona, eso Entonces, es una ecuación mala. entonces tenemos, son donantes. entonces tenemos ese doble estándar, que es recibir, pero no dar. Ese es un O sea, serio derechos problema. y deberes. Y ningún deber. Ahora quiero llevarla a un tema más bien práctico que a la gente le interesa, a mí por lo menos me interesa. ¿Qué es lo que pasa cuando el equipo médico extrae un órgano? ¿Qué pasa de ahí en adelante? Bueno, desde que se extrae el órgano, Bueno, paralelamente... pero un poquito antes... Ah, ya, desde la pesquisa. Usted avisa al Instituto de Salud Pública, hay un riñón. Claro. Aquí esto funciona como hay una coordinación central, una coordinación, Ya. un coordinador que está 24 horas Deben del ser día. momentos muy intensos, Sí, ¿no? todo Muy ahí, rápido. todo tiene que ser A ver, rápido. pero cuenta. Uno avisa que hay un donante, Ya. que la familia accedió a donar los órganos y desde ese momento empieza una cadena de cosas paralelas. ¿Pero Se le cuáles son? comunica al coordinador central y se envían, por ejemplo, las muestras para determinar cuál va a ser el mejor receptor de este órgano. Entonces, ¿Cómo se envía? ¿Cuánto se demora eso? eso, bueno, va a depender del lugar donde nosotros estemos. Imaginémonos Por aquí en que Concepción a Santiago. va a depender, por ejemplo, de la hora, si estamos en horario hábil o no, porque aquí nosotros tenemos un aeropuerto, a nosotros colabora LAN con el envío de muestras o de órganos, y si estamos en un horario que no es hábil, donde no hayan aviones, vamos a tener que enviar estas muestras al ISP a través de Carabineros, donde ellos lo van a enviar por posta. Ya. Estamos hablando de 8 horas ya. 8, Y después. 5 horas como Ya. mínimo y después 5 el a 8 análisis, horas. todo eso que se va a hacer de forma paralela. Perfecto. Aparte se va a estar el coordinador central se va a estar determinando quiénes van a ser el receptor de todo el resto de los órganos, por si esto llega a ser multiorgánico. Y determinar el horario de pabellón, de cuándo van a llegar los equipos, si vienen equipos, no sé, de Santiago, extraer corazón, pulmón, hígado, que puede ser de Santiago o puede ser de acá de la zona, el equipo que hay en sanatorio. Entonces, esto va a generar todo un tema de coordinación, de poder tener a todos los equipos juntos, iniciar la cirugía y la extracción. Esto a lo largo quizás Ya. de todo un día. Y simultáneamente le están avisando al receptor. Exactamente. Y el receptor tiene que ir inmediatamente... Se le están comunicando a los distintos receptores que vayan a su centro, dándole sus indicaciones, cada una particulares, para poder ellos estar listos. Por ejemplo, en el caso de un corazón, de pulmón, terminar la cirugía y partir. La emoción debe ser impresionante. Sí, la ¿no? Y es adrenalina un debe momento andar a 1000 tenso. por hora ya. Por ejemplo, el corazón no puede estar más de 4 horas fuera de. Imagínense, entonces, desde avión, desde aquí de Concepción, considerar el tema de llegar al aeropuerto, del aeropuerto al centro donde tienen que estar, de iniciar la cirugía, y tenemos 4 horas para hacer eso. Entonces, es algo tenso, algo rápido, pulmón son 6 horas, hígado son 8 horas, entonces son tiempos más cortos. Con riñón es un tiempo un poco más largo, 24 horas, porque incluso... ¿Cómo se transporta, perdón la ignorancia, pero un órgano, cómo se transporta con algunos productos especiales? Claro, hay solución de perfusiones específicas para poder uno depositar este órgano. Esto va dentro de contenedores, contenedores estériles que van depositados en un medio frío, en un cooler, como se le conoce. Y con hielo, sin contacto directo, y hay un tema ya de especificaciones más puntuales. Y usted que estuvo en España, este sistema no tiene nada que envidiarle cuando ya comience el proceso a España, en el sentido de los equipos que se usan, de la prontitud. No, los materiales y los equipos, nosotros tenemos equipo de punta y toda la tecnología y los medios necesarios. Este sistema de traslado y de todo está bastante bien coordinado. El ministerio arrienda avionetas privadas. Ah, también. Y claro, porque no hay tiempo, Ya. se vienen en una avioneta, sacan el corazón, hígado o pulmón y se devuelven. Mientras tanto, el paciente está preparándose en Santiago. Una cosa muy rápido. Importante decirlo, doctora, perdón, pero es importante que sepan las personas que el equipo que está con el donante médico siempre es distinto al equipo que está con el receptor. Sí, por ley los equipos que procuran no pueden ser los mismos que trasplantan. Eso es muy importante. Sí. Es decir, el médico en general, que procura tiene absoluta libertad para decidir cuánto esta persona está muerta, digamos. En el fondo no tiene ninguna En presión de general, ningún tipo.
A ver, yo soy de procuramiento, pero yo no certifico la muerte para evitar cualquier duda. Lo tiene que certificar un neurólogo o un neurocirujano y el otro médico, que son dos. El otro médico en general es el médico que está de turno en la unidad, ya sea en la UCI o en la unidad de emergencia, y es él el que da aviso al neurocirujano, porque es ese médico el que encuentra que este paciente está con signos de muerte encefálica, signos claros, les hacen los exámenes, salen positivos y en ese momento llaman al neurocirujano. ¿Qué es lo que pasa en los centros de salud donde la gente fallece y donde no hay neurocirujanos, no hay equipos tan sofisticados? Ahí quizá hay muchos donantes que aunque quieran no van a poder serlo. ¿Eso pasa también o no? En general, los centros de procuramiento, como es en cualquier parte del mundo, tienen que estar acreditados. ¿Cuáles son en Chile? Entonces, que usted sepa. En Chile los centros de procuramiento son muchos. Tenemos aquí en la región, por ejemplo. Tenemos Higuera, Chillán, Los Ángeles y Concepción. Perfecto. Y centro de trasplante, Higueras y Concepción. Perfecto. Y para poder, es un proceso bastante complejo y exigente, por lo tanto debe cumplir ciertas características de ser un hospital que tenga ciertas condiciones. No puede ser cualquier hospital que procure que obtenga una donación, porque es difícil mantenerlo, se necesitan los especialistas, es muy complicado, se necesitan exámenes en forma periódica, hay que tener laboratorio, hay que tener escáner, hay que tener radiografía las 24 horas del día, hay que tener laboratorio con exámenes bien específicos y especiales. Así que por lo tanto no cualquier centro u hospital de baja complejidad va a tener un donante. En general estos pacientes son pacientes bastante críticos, graves, que por ejemplo de Cañete, de Curanilahue, un paciente que recibe un TEC o que tenga un aneurisma roto, inmediatamente se envía a su hospital base. Entonces tampoco... A mí hay un punto que me gustaría aclarar en base a la asignación de órganos. Cuando, es el ISP el que define quién va a ser el receptor que se va a trasplantar, cuál de los pacientes de la lista se va a trasplantar, y el Instituto de Salud Pública es bastante exigente en esto. ¿No? Entonces, por ejemplo... un sistema de anonimato, ¿no? ¿Anonimato en qué sentido? O sea, en el sentido que hay claves, pero no nombres, por ejemplo. No, nosotros mandamos todos los datos con edad y todo, y ellos, pero no hay información hacia la familia del donante. Cuando aparece un donante, la familia acepta la donación, se informa al coordinador ministerial central y él es el que coordina. ¿Y cómo coordina? Por ejemplo, el donante es multiorgánico, es decir, la familia donó todo y tiene todo bueno, tiene el corazón, tiene el hígado, tiene el pulmón, tiene todo bueno. El coordinador central, como dice su palabra, coordina. Entonces las clínicas trasplantan corazón, pulmón, hígado, y es por eso que en general hay muchas personas que piensan que los órganos se van a gente rica, solo a los pudientes, porque se trasplantan en las clínicas. ¿Cómo es la rotativa? Las clínicas, primero que nada, las clínicas se van turnando. Trasplantó la clínica Las Condes, el próximo órgano donado le va a corresponder trasplantar a la clínica Las Condes y así, qué sé yo. O al Hospitaleta, que se van, a menos que aparezca una prioridad nacional, como estos casos emblemáticos que hemos escuchado, penosos, que pasan a prioridad a recibir el primer órgano, si es compatible, se les va a asignar a ellos. Bueno, ahora entonces, pero a lo que voy, estas clínicas están acreditadas para trasplantar, pero reciben a nuestros pacientes FONASA, a nuestros propios pacientes hospitalarios, se inscriben allá, como es el caso del sanatorio, nuestros pacientes hospitalarios se controlan en el hospital, se enlistan en el hospital, y una vez que aparece un hígado, en ese momento se trasplantan en el sanatorio, pero siguen siendo pacientes hospitalarios
paciente beneficiario de FONASA. Yo lo encuentro excelente la aclaración, tú también hablaste de eso, porque la verdad que sería un escándalo, un escándalo. Entonces, bueno, todos saben que la mayoría de la población es FONASA, y la mayoría de los pacientes trasplantados, más del 80% son FONASA. Lamentablemente se nos está acabando el tiempo, pero bueno, yo la felicito por en el fondo se percibe un amor a este trabajo importante y estoy seguro que así es. Yo creo que son personas altamente competentes. Yo creo que nos han iluminado mucho. Hay muchas cosas que yo no sabía, que la he aprendido, y creo que sería muy bueno que pensáramos que la donación es un gran acto de amor. Es un gran acto de amor cuando se toman todos los protocolos que hemos hablado, que se garantice que hay muerte, etcétera. El hecho de que hayan 2 médicos, neurocirujanos competentes, que la ley lo permita, yo creo que da tranquilidad a las personas. Las felicito y le agradezco mucho que hayan venido a este programa que pretende ser un programa de servicio público, y creo que ha sido muy interesante conversar con ustedes, y se hizo corto, lamentablemente. Muchas gracias, muchas gracias. No, gracias a usted. Y me gustaría igual, aprovechando la oportunidad de que estamos con ustedes, de que invitar igual, porque hay un mito que es muy grande, que tiene que ver con la religión, que tiene que ver con lo que cree la gente, y que nosotros en verdad recibir ahí un poquitito de su ayuda, como el hecho de explicar que... Bueno, hagamos un seminario entre el Arzobispado, la Universidad Católica, la Facultad de Medicina, los 2 hospitales. De hecho, nosotros tenemos un campo clínico ahí en la Higuera, y hagamos un seminario y hablemos estas cosas al amplio público. Yo me ofrezco para eso con mucho gusto, y tenemos gente altamente competente para sacar y que eso. la gente sepa que la iglesia apoya. Ya, un segundo. Nos vamos ya. Que aclarara el punto que conversamos recién sobre la negativa familiar como causa religiosa. Sí. Ya. Por la indemnidad del cuerpo. Bueno, pero yo pienso ¿Quién más que usted lo puede aclarar? que he dejado claramente establecido que la Iglesia Católica, bajo las condiciones que hemos hablado acá, de que sea gratuito, un acto de solidaridad, que esté la certeza de la muerte de la persona, evidentemente que la Iglesia lo aprueba, y también en cierto sentido lo promueve como un acto de solidaridad. Pero sería interesante que este programa surja un seminario para hablar sobre el tema. Yo estoy matriculado ya. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted. Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentaron Diálogo.